Bueno, pues muy buenas. Vamos a hablar sobre el análisis de sensibilidad de riesgo. Fue el tema que nos tocó. El equipo pues está conformado actualmente por Juan David Rodríguez Calderón, Raúl Andrés Quimbaya Puentes, el presidente que les está hablando, Vicente Ramírez Aldana y José Luis Ortegón Ramírez. Entonces, pues vamos a hacer una breve introducción en la cual hablaremos sobre qué es el análisis de sensibilidad y pues unos pequeños conceptos que son muy básicos, pero que pues es ideal para que puedan entender bien todo cómo se enfoca. Entonces, pues básicamente el análisis de sensibilidad de riesgo es una herramienta de gestión que se utiliza actualmente y se suele utilizar siempre, tanto las personas como están iniciando a emprender con sus proyectos como las grandes empresas, en la cual pues nos ayuda básicamente a predecir, por decirlo así, o tener muy en cuenta esos posibles impactos a futuros de ciertos proyectos, dependiendo múltiples variables. Entonces, pues básicamente esto nos ayuda pues para tener ciertas limitaciones hacia un posible proyecto que pues vamos a generar, y pues ciertas incertidumbres para no ir básicamente, o se podría decir, a ciegas, eh, a generar y a invertir en un proyecto. Entonces, básicamente, pues esto permite comprender, eh, y evaluar los cambios de ciertas variables, tanto independientes como las dependientes de todo el transcurso en el cual se va a hablar sobre el proyecto, y pues para que, si en caso de que hayan variables o cambios muy bruscos en el tema de las finanzas, no sea tan afectado el proyecto ni se sienta muy brusco el cambio. Entonces, pues vamos a hablar ahorita mismo de tres factores primordiales que tenemos que tener en cuenta para todo el tema del análisis, que la primera pues es todo el tema de las inversiones. Obviamente todos estos tres factores van cada uno de la mano. El primero es el tema de las inversiones, el segundo es el tema de los costos y por último el tema de los ingresos. Obviamente pues todos sabemos que a la hora de generar un proyecto, se tiene que tener una inversión, un costo y un ingreso. El ingreso va de la mano con el tema de la inversión. Entonces, dependiendo pues el, como que una base que tengamos, va a entrar de lleno hacia la inversión del proyecto que se tiene en cuenta. Entonces, el tema de la inversión va de la mano con el tema de los costos que se van a generar y pues cuánto tengo yo para invertir y poder cubrir esos costos que son los iniciales de un proyecto. Asimismo, como los ingresos me van a sostener y van a sostener todo el proyecto. Entonces, todo esto depende del aumento y la disminución porcentual que tenga el costo de inversión, que tenga, sí, el costo de inversión, que tenga todo el tema porcentual de los costos y el porcentual de los ingresos que tengamos. Entonces, para todo esto y para todo el tema de la sensibilidad de riesgos, hablaremos del BAN. ¿Qué es el BAN? Es el valor actual neto, en el cual pues estamos viendo en la diapositiva, la fórmula en la cual básicamente se va a tener muy en cuenta, porque esa fórmula la vamos a saber, o sea, la voy a explicar detalladamente porque más adelante por esa fórmula vamos a demostrar otra fórmula que es la que se utiliza para tomar decisiones en todo el tema en todo el transcurso de tomar decisiones en el proyecto. Entonces, básicamente, pues de buenas a primeras, como se pueden ver, es una técnica en la cual pues se puede ver si un proyecto es rentable o no, calculando pues el valor actual y todos los flujos de efectivos futuros, que pues aquí sería todo el tema de las inversiones a futuro, y pues descontando una tasa en específico. ¿De qué hablamos en la tasa en específico? Lo que va a costar ahorita no va a costar lo mismo en un nivel futuro. Entonces, pues esas son las variables que son independientes, se nos salen de las manos. Asimismo, pues, básicamente, en pocas palabras, el BAN es saber cómo invertir en tu proyecto y pues saber si sus valores van a ser positivos o negativos. Entonces, pues en la fórmula dice básicamente que, bueno, F de T, que es como que lo que se ve arribita,
es el flujo de efectivo en el periodo de T. Eh, Al decir el periodo de T, pues básicamente es el periodo en el cual se va a ir ejerciendo todo el proyecto. R es la tasa de descuento, que es la tasa básicamente que lo que va a costar actualmente el producto, por decirlo así, y lo que puede llegar a valer a futuro. T es el número de periodos, como yo lo dije anteriormente, si se va a hacer a corto, mediano o largo plazo, todo el tema del proceso del proyecto. Y pues menos la inversión inicial, que es el monto invertido dentro del proyecto. Entonces, eh, el BAN básicamente tenemos que tener en cuenta y se va a interpretar de tres maneras distintas, que los estamos viendo, que es cuando el BAN es mayor a cero. Si es mayor a cero, pues básicamente el proyecto es rentable y va a generar más dinero del que se invirtió, o sea, va a generar un buen nivel de ganancias para poder tomar decisiones a futuro dependiendo las necesidades que se vayan a cubrir o eh, si se va a lanzar un nuevo producto, hablándolo así en un ejemplo hipotético. Si el van es igual a cero, pues básicamente el proyecto se estabiliza, no tiene, o sea, es un punto de equilibrio, como dice la diapositiva, no hay pérdida, pero no hay ganancia, es sostenible, autosostenible. Y si el van es menor a cero, pues prácticamente se perdió el dinero, no hay ganancia y pues básicamente como lo decimos usualmente acá, nos se está quemando el lomo. Entonces pues vamos a hablar de cómo funciona el van. Eh, ya una vez pues explicada la fórmula, que es básicamente como lo importante. Entonces, pues, el cómo funciona el PAN básicamente se efectúa de tres características que se están viendo en las diapositivas. La primera es para saber el flujo, los flujos de dinero en efectivo que se van a ver, o sea, proyectar el tema de los gastos y los ingresos que va a tener en un futuro. Obviamente, porque es importante saber primero cómo funciona el PAN y la fórmula, porque más adelante esta fórmula va a ser utilizada en otra, válgame la redundancia, fórmula, la cual esa va a ser la esencial y la primordial que va a recoger todo el tema del análisis de sensibilidad de riesgo. El segundo es el descuento de flujos de efectivo, que pues como dije anteriormente, el dinero en el futuro pues puede que valga menos que el dinero que hoy. Aquí es cuando se habla de todo el tema de la inflación y el costo de oportunidad. Cuando tenemos, en qué momento tenemos que invertir y aprovechar esos descuentos, por decirlo así, en la cual pues nosotros llamamos tasa de descuento. Entonces, esta tasa se ajusta a una inversión a futuro. Todo depende de cómo se esté eh, comportando en todo ese tiempo de proyecto. Y el último es la suma de los valores presentes, que es pues descontar cada flujo en efectivo y sumar todos los valores en generales. Entonces, a continuación sigue mi compañero José Ortiz. Bueno, en la parte de componentes tenemos las variables clave que puede incluir los factores que consideren relevantes para el modelo, como pueden ser costos, ingresos, la tasa de interés, los factores económicos, que pueden ser como la inflación, tasa de cambio, condiciones del mercado, etcétera. También en los modelos financieros pues se utilizan representaciones cuantitativas para depender de la situación del proyecto, como puede ser hojas de cálculo, algún software personalizado o algún modelo con cierta métrica para calcular ciertos cálculos. En los escenarios siempre se consideran tres, que son los más importantes, que son el optimista, que asume que todas las variables se comportan de la mejor manera posible, el pesimista, que siempre se toma con las situaciones adversas, y el escenario realista, que se basa en la proyección más conservador, que sería como lo que es más probable que pase, ¿vale? Eso permite que los gerentes visualicen el rango de los resultados posibles para prepararse para diversos futuros, o sea que están bien preparados para, depende de qué escenario. Y en la parte también tenemos los resultados, que se evalúan los resultados de cada escenario, donde se puede incluir el análisis de rentabilidad, el efecto de flujo de caja y los cambios de riesgo financiero. La identificación de resultados extremos ayuda a priorizar todas las acciones. También en los componentes encontramos la gráfica de sensibilidad, las cuales son herramientas visuales que nos muestran cómo los cambios en las variables afectan el resultado. Eso pueden incluir gráficos de barras que muestran el impacto de cada variable y diagramas de tornado que ordenan las variables según su impacto.
Esto facilita mucho la comunicación de resultados en todas las partes interesadas. En la parte de metodología tenemos análisis de escenarios, que esta metodología involucra crear y evaluar diferentes escenarios basados en variaciones de las variables clave. Se analiza el resultado de cada escenario para entender el riesgo asociado con diferentes condiciones económicas y operativas. Esto era lo que estaba mencionando, que hay tres escenarios: el mejor caso, el caso base y pues el peor caso. También tenemos el análisis de tornado, que como vemos en la imagen, pues literalmente parece un tornado, y se ponen arriba las variables que más importancia tienen y abajo las que pues menos importancia tienen. En la simulación de Monte Carlo utilizamos técnicas de modelo probabilístico para simular y una amplia gama de posibles resultados. Se generan múltiples escenarios aleatorios para capturar la incertidumbre y proporcionar una distribución de resultados posibles. Esto ayuda a entender la probabilidad de diferentes resultados y sus implicaciones. También está el análisis de regresión, que ese es un análisis ya un poquito más complejo, que se utiliza para modelar la relación entre una variable dependiente o más variables independientes. Ayuda a cuantificar el impacto de cada variable en el resultado para entender la naturaleza y la relación entre ellas. El método de diferencias financieras implica calcular la diferencia financiera en los resultados bajo diferentes supuestos para la variable clave. Es útil para evaluar el impacto de cambios específicos de la parte del modelo financiero, como aumento en los costos de producción. Análisis de impacto se centra en evaluar el efecto de un cambio de una variable específica sobre el resultado final. Esto puede incluir la evaluación como aumento de costos que afecta la rentabilidad, o un cambio de tasa de interés que puede influir en el flujo de la caja. Ahora continuaremos con los beneficios del análisis de sensibilidad de riesgos. Uno de los beneficios es la mejora de toma de decisiones. Gracias a ello tenemos una visión más amplia o clara gracias a los resultados de la sensibilidad de riesgo o el plan de riesgo. Otra Otro beneficio sería la identificación de riesgos o oportunidades. Gracias a eso podemos identificar muy fácil qué son los riesgos y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor o mejorar esos diversos problemas. En este caso, también podríamos utilizar para manejar el riesgo como un plan de riesgo como las ISO 2001 o 25000. Otro beneficio es el pronóstico más precisos. Ya gracias a un estudio más detallado, las variables y los resultados nos permiten tener un pronóstico de lo que nos puede pasar o no gracias a los riesgos. Y uno de los más importantes, que es facilita el análisis de la incertidumbre. La más importante, ya que la incertidumbre nos ayuda a tomar unas decisiones más importantes. Gracias a la incertidumbre podemos, nos obliga primero a pensar críticamente, nos ayuda a crecer, nos prepara para el futuro y lo más importante, que es conduce a la innovación. Ahora hablaremos límites del análisis de sensibilidad de riesgo. Uno de ellos es que debemos utilizar una simplicidad de los modelos, gracias a que no podemos hacerlos muy extensos para no equivocarnos o no tener errores en el proceso. Dependencia de supuestos se dirían como entidades, como proveedores o ganancias. La otra sería restricciones en la predicción de eventos extremos. En este caso hablamos de riesgos muy peligrosos para la empresa, ya que podría hacernos decaer demasiado o hasta perder la empresa. La otra es la dependencia de datos históricos. Es bueno guardar los datos históricos de la empresa, como de los riesgos que han pasado, ya que pueden defenderse más adelante de ellos. Y por último, las limitaciones en la interacción complejas. Ello es la toma de decisiones. La toma de decisiones, que es la más importante,
Para ello, no dejar o no tomar decisiones muy difíciles o tomarlas con control para poder tener un buen control del plan de riesgo o de la sensibilidad de riesgo. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo práctico bastante sencillo y simple de cómo calcular o más bien cómo visualizar un análisis de sensibilidad de riesgo. Esto pues de manera muy simple, como lo decía anteriormente, para no tener un ejemplo muy complejo y extendernos mucho. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que una empresa en Colombia evalúa la viabilidad de lanzar un nuevo producto al mercado. Este análisis de sensibilidad y riesgo examina cómo los cambios en las principales variables de ingresos, costos y tasa de descuento afectan a como tal el van del proyecto. Entonces, este ejemplo nos da los siguientes datos. Tenemos una inversión inicial que vendría siendo de 100 millones de pesos. Tenemos también los ingresos anuales esperados, que son 50 millones. También nos dan los costos anuales, que vendría siendo 20 millones de pesos. Y tenemos una duración del proyecto de 5 años con su tasa de descuento del 10%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como tal es calcular el flujo de caja neto anual. Para eso tenemos la siguiente fórmula que estamos visualizando ahí en pantalla, que vendría siendo una resta sencilla entre los ingresos anuales y los costos anuales. Entonces, en el ejemplo, pues nos dan los ingresos anuales que vendrían siendo 50 millones, menos los costos anuales que vendrían siendo 20 millones. Eso nos da un total de 30 millones. Ya lo siguiente que tenemos que hacer es proceder al calcular como tal el VAN, o sea, el valor actual neto. Entonces, para eso tenemos que usar la fórmula que vimos anteriormente, que vendría siendo pues la sumatoria como tal de todas los flujos de cada neto dividido dependiendo como tal de los años de duración del proyecto. En este caso, como vimos que en el ejemplo nos decía que son 5 años de estimación de duración del proyecto, pues vamos a tener que sumar 5 de estos menos la inversión inicial. Entonces, en la fórmula, pues ya lo repasamos anteriormente, pero igual lo recalcamos. En la fórmula T vendría siendo el año, que vendría siendo pues el exponente del denominador, de la suma del denominador de la fórmula que visualizamos ahí. R vendría siendo la tasa de descuento que ya nos la dieron en el ejercicio, que vendría siendo el 10%, y pues la inversión inicial, que vendría siendo los 100 millones de pesos. Entonces, realizando esta sumatoria, podemos visualizar en pantalla que podemos presenciar que tenemos los 30 millones que vendría siendo pues el resultado que nos dio del flujo de caja neto anual. Esa es una simple resta, ya eso lo reemplazamos en la fórmula y pues lo dividimos entre pues, los distintos años de duración del proyecto, de la estimación de duración del proyecto. Como son 5 años, pues vendría siendo 5 sumas menos la inversión inicial. Entonces, realizando los cálculos, podemos visualizar a la izquierda, dependiendo de cada año, ese vendrían siendo los resultados. Una vez pues sumamos todo esto y le restamos la inversión inicial, pues el VAN nos vendría dando un total de 13.723.836 pesos. Entonces, ya lo único que nos queda como tal vendría siendo analizar los distintos aspectos que nos dio este análisis de sensibilidad. Para medir pues cómo afecta cada variable que van diciendo pues los ingresos, los costos y la tasa de descuentos al VAN, pues hay una fórmula que la podemos presenciar en la parte inferior izquierda y pues tenemos la siguiente tabla. Esta tabla pues analizándola podemos visualizar que en el escenario de los ingresos, que pues lo podemos presenciar en la columna izquierda, tiene una sensibilidad alta. Ahí lo podemos presenciar en la tabla. Con el dato del porcentaje, que puede llegar hasta 10%, podemos presenciar, o más, pues causando fluctuaciones significativas. También podemos visualizar que en los costos y en la tasa de descuento afectan el VAN, pero a un menor grado.
podemos presenciar que no lo afecta tanto como los ingresos, pero de igual modo sí los llega afectando, aunque siguen siendo pues variables importantes, así lo afecten de manera muy menos significativa que los ingresos. Y ya para concluir el tema de análisis de sensibilidad de riesgo, podemos decir que es pues una herramienta fundamental como tal a las evaluaciones de los proyectos de inversión, ya que pues permite como tal anticipar los cambios en variables que vienen siendo pues ingresos, costos, tasas de descuento, etcétera. ¿Cómo afectan estos a los resultados financieros proyectados? Por hacer un análisis más en profundidad, lo vamos a hacer con el ejemplo práctico anteriormente demostrado. Podemos presenciar la identificación de las variables críticas. El análisis pues mostró que los ingresos anuales son la variable más sensible que podemos presenciar, lo visualizamos en la tabla. Esta pues seguida de los costos operativos y la tasa de descuento. Esto indica que pues como tal la viabilidad del proyecto, la empresa como tal debe monitorear más cerca sus proyecciones basadas en los ingresos, ya que pues si no podría llegar a tener un balance negativo y eso pues ninguna empresa lo quiere. Otro aspecto que hay que tener en cuenta vendría siendo la mitigación de riesgos. Gracias pues al análisis de sensibilidad de riesgo, pues las empresas pueden como tal preparar estrategias de mitigación para cada variable, o sea, los ingresos, costos, tasa de cuento. En este caso, pues, en el ejemplo anterior se podría implementar acciones como estudios de mercado más detallados, pues para asegurar la demanda proyectada, planes de reducir costos operativos en caso pues de que haya fluctuaciones adversas o renegociar la tasa de descuento con los inversores para tratar de reducirla. Pues en el caso anterior era el 10%, pero pues ese era el ejemplo que nos habían dado. También hay que tener en cuenta la toma de decisiones informadas. Dice que los resultados como tal permiten a los tomadores de decisiones observar no solo si el proyecto como tal es rentable bajo en condiciones ideales, sino cómo se comportaría ante posibles variaciones que podrían haber en el mercado. Esto se traduce pues a decisiones más informadas y en la posibilidad de evaluar pues alternativas para optimizar como tal los recursos que pues tiene la empresa. Otro aspecto importante sería la flexibilidad de la planificación o en la planificación. Este como tal sencillamente nos dice que pues el análisis como tal que nos ofrece la sensibilidad de riesgo nos facilita como tal una planificación más flexible. Esto pues permitiendo a las empresas que ajusten sus expectativas y estrategias según el comportamiento como tal de las variables críticas. También hay que resaltar la relevancia en diversas aplicaciones. Un punto importante, pues el análisis de sensibilidad de riesgo no solamente se limita pues a proyectos de inversión, también se aplica en áreas como de planificación presupuestaria, la evaluación de nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos y pues también su uso como tal de esta herramienta ha llevado pues a tener una gran relevancia en los sectores de los sectores financieros, industriales, de consultoría, etcétera. Último aspecto súper importante es la importancia de una evaluación integral, pues además de como tal de aplicar técnicas de análisis de sensibilidad, es como tal muy importante complementar con análisis de escenarios y simulaciones para tener pues como tal una visión más completa de los riesgos y beneficios posibles que se presenten durante el proyecto. Así pues como si la organización estaría mejor equipada para enfrentar un entorno que cambie con el transcurso de tiempo, también para que se adapte a los distintos cambios, también para maximizar su retorno sobre la inversión que tienen, etcétera. Y básicamente, pues, como una idea general y para concluir, el análisis nos eh, nos ofrece como tal, o sea, el análisis de sensibilidad de riesgo es una herramienta súper fundamental en la gestión de proyectos de, de inversión. Bueno, no solo inversión, pero sobre todo en proyectos financieros que permiten a las empresas como tal optimizar la
asignación de recursos y como tal anticipar los efectos de las fluctuaciones que van habiendo en el mercado. Así pues, maximizando sus probabilidades de éxito. Y pues eso sería todo por nuestro tema. Ese fue el análisis de sensibilidad de riesgo y muchas gracias. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Gracias.